las brujas de la Merced, los rituales prohibidos que ocurrían en el corazón de la Ciudad de México. El olor a copal llegaba antes que cualquier otra cosa, antes que las voces, antes que la luz de las veladoras, antes que el sonido de los pies descalzos sobre el piso de loseta fría. Margarita Solís lo reconocía desde niña, cuando su abuela quemaba resina en un brasero de barro cada viernes por la noche y le decía que el humo era el camino más corto entre los vivos y lo que no se puede ver. Le decía que el copal no era humo solamente, que era un lenguaje, que las espirales que subían hacia el techo cargaban mensajes que los ojos no podían leer, pero que algo más adentro del cuerpo sí entendía, algo que los años de vida moderna iban enterrando, pero que nunca terminaba de morir del todo. Margarita había crecido con ese olor pegado a la memoria, como se pegan las cosas de la infancia, sin que uno lo decida, sin que uno pueda despegarlo aunque quiera. Pero esto era distinto. El copal que salía por la puerta entreabierta del local número 17 del Mercado de la Merced no olía a oración, ni a costumbre, ni a los viernes tranquilos de su abuela. Olía a algo más antiguo, más cerrado, más apretado contra sí mismo, como si el humo cargara palabras que nadie debería escuchar, palabras que habían sido dichas en voz baja en cuartos sin ventanas durante generaciones enteras, pasadas de boca en boca con la precaución de quien sabe que hay conocimientos que el mundo exterior no sabe recibir sin deformarlos. Margarita tenía 43 años, 2 hijos, un esposo que se llamaba Héctor y trabajaba cargando cajas en una bodega de abarrotes en Tepito desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde y un contrato de limpieza en el Mercado de la Merced que renovaba puntualmente cada 6 meses desde hacía exactamente 11 años. 11 años era mucho tiempo en cualquier lugar, pero en un mercado como la Merced era una eternidad. Los mercados de la Ciudad de México tenían una vida propia que no se parecía a la de ningún otro espacio urbano. Eran organismos complejos con sus propias reglas no escritas, sus propias jerarquías invisibles, sus propios sistemas de información que circulaban por los pasillos mucho más rápido que cualquier noticia oficial. Conocía cada pasillo con la precisión con que se conoce el camino de casa al trabajo, después de años de recorrerlo a diario. Sin pensar, sin mirar, solo sintiendo. Conocía cada puesto, cada comerciante con sus manías y sus secretos pequeños, sus costumbres y sus miedos. Sabía quién llegaba antes de que abrieran las puertas metálicas del frente y se quedaba acomodando mercancía en la penumbra. Sabía quién escondía dinero debajo de la báscula o dentro de un tarro de café soluble vacío guardado bajo el mostrador. Sabía quién discutía con su socio en voz muy baja, casi sin mover los labios, pensando que los demás no escuchaban. Sabía quién tenía deudas y con quién había dejado de hablarse con el vecino de puesto y por qué causa, quién recibía visitas fuera de horario y quién prefería no saber nada de nadie para poder mirar siempre hacia otro lado. 11 años limpiando un lugar te enseñan más de él que cualquier libro de historia, que cualquier reportaje periodístico, que cualquier investigación académica. Te enseñan la verdad del lugar, porque la verdad de los lugares no está en los archivos ni en las fotografías oficiales. Está en los rincones, está en lo que se acumula debajo de las mesas y detrás de los estantes. Está en los olores que cambian según la hora del día y según lo que ha pasado en las horas anteriores. Está en el silencio de la madrugada, cuando el mercado respira solo y uno puede escuchar lo que durante el día el ruido tapa. El local 17 había pertenecido durante décadas a una mujer conocida en todo el mercado simplemente como la señora Consuelo. Nadie usaba su apellido. Nadie parecía necesitarlo, así como nadie necesita el apellido del cerro
que lleva toda la vida viendo desde la ventana. Era parte del paisaje del mercado, con la misma naturalidad con que lo eran las vigas del techo y los pasillos de loseta desgastada. Una mujer de unos 70 años, de complexión pequeña, pero de presencia enorme, que vendía hierbas medicinales en manojos colgados del techo y en bolsas de plástico transparente etiquetadas a mano, veladoras de todos los colores organizadas por tamaño en el mostrador, imágenes de santos y vírgenes de distintas devociones, copal en piedra y en polvo, incienso de distintos tipos, agua bendita en frascos pequeños y una serie de preparados en frascos de vidrio oscuro, cuyas etiquetas estaban escritas a mano con una letra apretada e inclinada que Margarita nunca había podido leer bien desde el pasillo. Los frascos tenían nombres que sonaban a nombres de plantas o de estados del alma. Algunos decían cosas que parecían simples, como agua de ruda o aceite de albahaca. Otros tenían nombres que Margarita no reconocía en ningún idioma que conociera. Palabras cortas y duras que parecían pertenecer a otro sistema de nombrar las cosas. La gente llegaba de todos lados a comprarle cosas a la señora Consuelo. Amas de casa de Iztapalapa que llegaban con la mirada de quien ha tomado una decisión importante y no quiere que nadie se entere. Señores de traje de la colonia Nápoles o de Santa Fe, que estacionaban coches del año en la calle de afuera y entraban al mercado con esa incomodidad visible de quien no está acostumbrado a ese tipo de espacio, pero tiene una necesidad que no puede satisfacerse en ningún otro lado. Estudiantes de la UNAM, con mochilas llenas de libros y los ojos de quien lleva semanas durmiendo poco y pensando demasiado. Madres con bebés en brazos que pedían algo en voz muy baja, casi pegando los labios al oído de la señora Consuelo, y se iban con el frasco apretado contra el pecho como si cargaran algo frágil, como si cargaran agua en las manos y tuvieran miedo de que se derramara antes de llegar a casa. Margarita nunca le había comprado nada a la señora Consuelo, no por desconfianza exactamente, sino por esa distancia respetuosa que se aprende a mantener con ciertas personas, la misma distancia que uno aprende a mantener con el fuego. No por miedo al fuego en sí, sino por respeto a lo que puede hacer cuando uno no sabe cómo manejarlo. Había saludado todas las mañanas durante 11 años. «Buenos días, señora». «Buenos días». Y había recibido a cambio un asentimiento seco, breve, que no invitaba a más conversación, pero que tampoco cerraba la puerta del todo. Eso había sido suficiente. Entre ellas existía el tipo de reconocimiento silencioso que se da entre dos personas que comparten un espacio sin pertenecer al mismo mundo dentro de ese espacio. Consuelo era parte del mercado de una manera que Margarita no era, con raíces más hondas, con una historia más larga, con un tipo de presencia que no dependía de ningún contrato renovable cada 6 meses. Antes de continuar con esta historia, te invito a suscribirte al canal y a contarme en los comentarios desde qué lugar de México o del mundo estás viendo este video. Eso ayuda muchísimo a que más personas descubran estas historias. Y si ya estás suscrito, activa la campanita para que no te pierdas ningún relato. Ahora sí, continuemos. Pero el local 17 llevaba 3 meses cerrado al público y nadie del mercado hablaba de él si podían evitarlo. No fue una desaparición dramática, de las que salen en los noticieros con fotografías en pantalla y números de teléfono para dar información. Fue más callada, más insidiosa, más parecida a la manera en que desaparece la niebla al mediodía. Gradualmente, sin que nadie sepa exactamente en qué momento dejó de estar, sin que haya un instante preciso al que uno pueda señalar y decir, ahí fue, en ese momento. Un martes, el local estaba abierto.
con las cortinas corridas hacia los lados y el incienso saliendo en un hilo delgado y continuo por la puerta entreabierta. Con la señora Consuelo sentada detrás del mostrador como siempre, con esa postura recta que tenía incluso cuando parecía estar descansando. El siguiente miércoles estaba cerrado con un candado que Margarita no recordaba haber visto antes, plateado y nuevo, brillante y completamente fuera de lugar, en una puerta que llevaba décadas envejeciendo con la dignidad callada de las cosas que han soportado mucho tiempo y saben que pueden soportar más. Y el jueves, cuando Margarita preguntó a los comerciantes de los puestos vecinos, obtuvo respuestas cortas y ojos que miraban hacia otro lado con una rapidez que no era natural, sino entrenada, la rapidez de quien ha practicado durante días el gesto de desviar la mirada antes de que alguien pueda leer en ella lo que sabe. Se fue a descansar, dijo el señor de las especias, sin levantar la vista de sus bolsas de canela molida. «Asuntos de familia», murmuró la señora de los jugos, acomodando vasos que ya estaban perfectamente acomodados, que no necesitaban ser acomodados, que solo servían de pretexto para tener las manos ocupadas y los ojos bajos. «Yo no sé nada», dijo el joven del puesto de veladoras del pasillo de atrás, y esa fue la respuesta más honesta de todas, porque al menos reconocía, sin querer, que había algo que no saber. Nadie dijo que estaba enferma. Nadie dijo que había muerto. Nadie dijo que se había ido de viaje, ni que había tenido un problema, ni que estaba resolviendo un trámite. Nadie dijo nada que tuviera sustancia, que tuviera peso, que pudiera sostenerse bajo una segunda pregunta. Y ese silencio compacto, perfectamente uniforme, sin fisuras ni contradicciones, con todas las respuestas apuntando en la misma dirección de la nada, le decía a Margarita, en 11 años de experiencia, leyendo el silencio de ese mercado, más que cualquier explicación larga y detallada. Entonces empezaron los olores nocturnos. Margarita entraba a limpiar los pasillos interiores del mercado todos los días a las 5 de la mañana, 2 horas antes de que llegaran los primeros comerciantes con sus carritos y sus cajas y su conversación de madrugada. Era un trabajo solitario y rítmico que había aprendido a querer con los años, no con el amor entusiasta con que se quieren las cosas elegidas, sino con el amor más profundo y más difícil de explicar, con que se quieren las cosas que simplemente son parte de uno, que están ahí todos los días y cuya ausencia sería más difícil de tolerar que su presencia. Le gustaba el ruido del trapeador sobre el piso de loseta, ese sonido húmedo y rítmico que llenaba el silencio sin romperlo del todo. Le gustaban las luces de neón, parpadeando al encenderse, tardando unos segundos en decidirse a iluminar como personas que no terminan de despertar. Le gustaba el silencio del mercado vacío, que tenía un sonido propio y específico que no se parecía al silencio de ningún otro lugar. Era el silencio de un espacio que conoce su propia historia, que ha absorbido décadas de voces y olores y movimientos y los guarda en las paredes y en el piso y en el aire inmóvil de las madrugadas. En esas 2 horas antes de que llegara alguien, el mercado de la Merced era casi hermoso, pero desde que cerró el local 17, las mañanas cambiaron. El primer día que olió el copal, al pasar por el pasillo de hierbas a las 5:15 de la mañana, pensó que algún comerciante había dejado algo encendido la noche anterior por descuido. Eso pasaba a veces. El segundo día, con el mismo olor exacto en el mismo punto del pasillo, pensó que era su imaginación trabajando de más, que el olor estaba guardado en la madera de la puerta o en el piso de enfrente y el calor del trapeador lo activaba. El tercer día se detuvo. Se quedó parada frente a la puerta cerrada del local 17 con el trapeador en la mano y respiró profundo, despacio, dejando que el olor llegara completo. No era un residuo, era fresco,
Era el olor de algo que estaba quemando en ese preciso momento, a las 5:20 de la mañana, en un local que llevaba semanas con el candado puesto. Colocó la palma de la mano sobre la madera de la puerta. Estaba tibia, en un pasillo donde el metal de las rejas siempre quemaba de frío, y el piso helaba a través de las suelas de sus zapatos, y el aire de la madrugada entraba por las rendijas del techo y hacía que Margarita siempre usara un suéter extra encima del uniforme. La madera de esa puerta estaba tibia, como si hubiera algo adentro que respirara y generara calor. Como si el local no estuviera vacío, sino lleno de algo que Margarita no podía ver, pero que el calor de la madera confirmaba con la precisión objetiva de la física. Retiró la mano y siguió limpiando. Pero no olvidó. Esa noche, mientras servía la cena y escuchaba a sus hijos hablar sobre lo que había pasado en la escuela, mientras Héctor comía sin levantar la vista del plato, con el cansancio acumulado de sus horas de carga y movimiento, Margarita tuvo la sensación nítida y persistente de que el mercado la había seguido hasta casa. No como un miedo, no exactamente, sino como una pregunta que se había pegado a su ropa durante la jornada y que no se iba a ir con sacudirla, ni con lavarla, ni con dormir encima de ella. Era el tipo de pregunta que uno sabe, desde que la formula, que no va a poder dejar sin respuesta. Fue su hija menor quien abrió sin querer la primera grieta en el muro de silencio que el mercado había construido alrededor del local 17. Andrea tenía 16 años. Estudiaba en una preparatoria del centro histórico a 3 estaciones de metro de la colonia Guerrero y tenía esa habilidad natural de los jóvenes de su generación para encontrar en Internet exactamente la información que los adultos preferían que no existiera, o que existiera solo en los archivos de instituciones a las que nadie sin credenciales podía acceder. Era una chica seria, más callada que sus compañeras, que leía mucho y hacía preguntas que a veces incomodaban a sus maestros porque iban exactamente al punto que los maestros preferían rodear. Una noche de martes, casi 3 semanas después de que Margarita notara el primer olor de copal bajo la puerta del 17, Andrea estaba sentada en la mesa de la cocina con su teléfono mientras su madre preparaba frijoles en la estufa y el televisor de la sala murmuraba solo, con el volumen bajo, como compañía de fondo. Andrea llevaba un rato leyendo algo con esa concentración de quien encuentra en Internet un hilo que jala y sigue jalando y no puede soltar aunque quiera. Entonces levantó la vista con esa naturalidad casual, casi desinteresada en la superficie, con que los adolescentes sueltan las cosas más impactantes, como si la información que acaban de encontrar fuera algo que cualquiera podría saber y no un dato que cambia el peso del aire en la habitación. Oye, mamá, ¿tú sabías que en el mercado donde trabajas había un grupo de mujeres que hacía rituales de noche en los años 90? Margarita dejó de mover la cuchara. El sonido de los frijoles hirviendo continuó, indiferente. ¿Qué?, dijo, y su propia voz le sonó extraña como llegando de lejos. Lo dice en un foro de historia urbana de la ciudad. Andrea le extendió el teléfono sin levantarse de la silla. Dice que había un grupo de curanderas que se reunían de noche en uno de los locales de la zona de hierbas, que hacían rituales, que duraron años trabajando ahí y que luego desaparecieron de repente y nadie supo más de ellas. Margarita tomó el teléfono y leyó. Era un hilo largo, iniciado hacía varios años por alguien que firmaba como Historiador MX y que había ido acumulando respuestas de distintos usuarios a lo largo del tiempo. Algunos eran escépticos, descartando todo con el lenguaje condescendiente de quien considera que creer en algo que no tiene explicación científica inmediata es señal de ignorancia.
Otros tenían una precisión de detalles que resultaba perturbadora, el tipo de precisión que no se fabrica fácilmente, que viene de haber estado cerca de lo que se describe o de haber escuchado de alguien que estuvo cerca. Uno de los comentarios, publicado hacía aproximadamente 2 años por un usuario que se identificaba como Archivo 64, decía: el local estaba en la zona de hierbas y artículos religiosos. La dueña era una curandera de nombre Consuelo, sin apellido conocido públicamente. Lo que hacían ahí de noche no era curanderismo ordinario, ni santería, ni ninguna de las cosas que la gente suele imaginar. Tenían un sistema propio, heredado, con reglas muy específicas que llevaban generaciones refinándose. Dicen que sabían cosas que ya nadie sabe. Dicen que invocaban, pero no espíritus. Invocaban deudas, las cobraban. Margarita leyó ese último párrafo 3 veces. Invocaban deudas, las cobraban. Cada lectura le dejaba un sabor diferente en la mente, y ninguno era completamente tranquilizador. No sabía exactamente qué significaba eso, y sin embargo sentía que significaba algo preciso, algo que tenía una lógica interna, aunque esa lógica perteneciera a un sistema que ella no conocía. Le devolvió el teléfono a su hija sin decir nada. Andrea, que la conocía bien y sabía cuándo presionar y cuándo dejar espacio, no insistió. Guardó el teléfono y empezó a hacer su tarea. El silencio entre ellas no era incómodo. Era el silencio de 2 personas que están pensando en la misma dirección sin necesitar decirlo. Esa noche Margarita tardó mucho en dormir. Se quedó acostada en la oscuridad del cuarto, con Héctor respirando profundo a su lado, con el sueño pesado del trabajo físico, mirando el techo y dejando que los pedazos de información que había acumulado durante semanas se fueran acomodando solos, como cuando uno sacude un frasco con arena de distintos colores y espera a que las capas se formen por sí solas. El copal bajo la puerta, la madera tibia a las 5 de la mañana, el silencio compacto de los comerciantes vecinos, el foro de Internet con la mención de rituales nocturnos y deudas cobradas. Y en el centro de todo, como el punto quieto alrededor del cual todo lo demás giraba, la señora Consuelo, ausente, sin explicación, con un candado nuevo en su puerta. A la mañana siguiente, a las 5 en punto, Margarita entró al mercado con su cubeta y su trapeador, y fue directamente al local 17 antes de empezar cualquier otra tarea. Se paró frente a la puerta y esperó. El pasillo estaba vacío y frío y silencioso. El candado plateado seguía en su lugar, indiferente, pero debajo de la puerta, por la rendija entre la madera vieja y el piso de loseta, salía algo que no era polvo ni corriente de aire, ni residuo de nada. Era un hilo delgado y perfectamente continuo de humo blanco, absolutamente quieto, sin moverse ni un milímetro a pesar de que el pasillo siempre tenía una corriente suave que movía hasta los papeles pegados en las paredes con cinta adhesiva vieja. Margarita sacó su teléfono del bolsillo del delantal y fotografió el humo. Tomó 4 fotos desde ángulos distintos, asegurándose de que en al menos 2 de ellas se viera el número 17 pintado sobre la puerta, claramente visible. No sabía exactamente para qué las tomaba, solo sabía que necesitaba un registro, que necesitaba que algo de lo que estaba pasando quedara en algún lugar fuera de su propia cabeza, donde nadie más podría negarlo. Esa mañana, al terminar su turno a las 7:30, en lugar de irse directamente a casa como hacía siempre, fue a buscar a don Genaro al cuartito del velador, junto a la entrada de servicio. Don Genaro Escobedo era el velador nocturno del mercado desde hacía casi 20 años, y llevaba en ese trabajo más tiempo que muchos de los comerciantes con locales propios. Tenía 69 años, era delgado y de movimientos lentos pero precisos,
con bigote canoso bien cuidado y manos grandes y callosas que hablaban de décadas de trabajo físico. Era un hombre de pocas palabras por temperamento, no por timidez, sino por una filosofía práctica de no gastar palabras donde no hacen falta. Cuando decía algo, lo decía porque tenía que decirse. Margarita lo respetaba con la misma solidez con que él la respetaba a ella, sin demostraciones, sin palabras innecesarias, con la confianza construida a base de años de compartir el mismo espacio en horarios donde casi nadie más estaba presente, de cruzarse en los pasillos vacíos de la madrugada, con el reconocimiento mutuo de dos personas que conocen un lugar de una manera que los demás no conocen. Lo encontró recogiendo sus cosas para irse a casa. Cuando ella apareció en la puerta del cuartito, con la expresión de quien viene a preguntar algo que no es pequeño, él dejó lo que estaba haciendo y la miró directamente. «Don Genaro», dijo Margarita, sin preámbulos, «¿usted ha visto algo raro en el local 17 durante las noches?» El viejo se quedó quieto un momento. No la miró de inmediato. Dobló su chamarra con cuidado, con esa lentitud de quien necesita tiempo para organizar no solo sus palabras, sino sus decisiones. La colocó sobre la silla de plástico. Luego levantó los ojos hacia ella y los mantuvo ahí, directos, sin evasión. «¿Qué tan raro?», preguntó. «Humo saliendo debajo de la puerta a las 5 de la mañana. La madera tibia cuando no debería estarlo. Y según me dijo usted mismo hace semanas, voces de mujeres de noche y una línea dibujada en el piso del pasillo». Don Genaro exhaló despacio por la nariz. Se rascó la nuca con la mano derecha, miró hacia la ventana pequeña del cuartito, donde la luz de la mañana empezaba a entrar de lado. «Siéntese», dijo finalmente, señalando la segunda silla. Lo que don Genaro llevaba guardado no era un secreto de lealtad a nadie, ni producto del miedo exactamente. Era el tipo de cosa que uno guarda porque no sabe bien a quién contársela, sin que lo miren con la expresión de quien está evaluando si llamar a alguien o solo sonreír y cambiar de tema. 3 semanas atrás, durante su ronda nocturna de las 2 de la madrugada, había escuchado voces en el interior del mercado que no pertenecían a ninguna de las categorías de sonidos que él había aprendido a reconocer en casi 2 décadas de noches en ese lugar. No eran voces de ladrones, que él conocía bien por el tipo de movimiento y silencio que generaban. No eran voces de ratas ni del viento en los techos de lámina. Eran voces de mujeres, varias, no menos de 3 y probablemente más, hablando en voz baja con una cadencia rítmica que tenía algo de canción y algo de rezo y algo de ninguna de las dos cosas, algo propio que no cabía exactamente en ninguna categoría conocida. Como palabras que alguien ha repetido tantas veces que ya no necesita pensar para decirlas, que fluyen solas como el agua en un cauce que lleva años formándose. Se había acercado al pasillo de hierbas con su linterna apagada, moviéndose despacio y con cuidado sobre el piso, sin hacer ruido, con la práctica de años de rondas nocturnas en un espacio que conocía de memoria. Desde el extremo del pasillo había visto, por las rendijas de la puerta del 17, una luz rojiza que parpadeaba en un ritmo regular y lento, ni demasiado rápido ni demasiado lento, como la respiración de alguien dormido, como un corazón en reposo que lleva mucho tiempo latiendo en el mismo ritmo y no tiene ninguna intención de cambiar. Y en el suelo del pasillo, justo frente a la puerta del local, alguien había dibujado con algo oscuro y granuloso, que podía ser sal gruesa o ceniza, o tierra molida o alguna combinación de las 3, una línea en forma de arco perfecto que iba de una pared a la otra del pasillo, de lado a lado sin interrupción, como si alguien hubiera querido trazar con precisión el límite entre lo que estaba de este lado y lo que estaba del otro.
El arco era limpio, continuo, hecho con una mano que sabía lo que estaba haciendo y lo había hecho antes muchas veces. Don Genaro no cruzó ese arco. Se quedó parado delante de él durante varios minutos, mirándolo con su linterna apagada en la mano, y no lo cruzó. No supo explicar bien por qué. No fue miedo exactamente, o no solo miedo. Fue una sensación más física que emocional, una resistencia en el centro del pecho, una especie de aviso interno que no usaba palabras, pero que era perfectamente claro, del mismo tipo que la sensación que uno tiene al acercarse demasiado al borde de algo alto o al meter la mano cerca del fuego. El cuerpo sabiendo algo antes de que la mente lo formule. Al día siguiente, la línea había desaparecido. El piso estaba limpio, sin rastro. La puerta del local seguía cerrada con el candado. Cuando don Genaro le informó al administrador ese mismo día lo que había visto, el administrador lo escuchó con la mitad de la atención. Asintió varias veces y le dijo que probablemente era algún comerciante que había entrado fuera de horario para revisar su mercancía y que no se preocupara, que esas cosas pasaban. ¿Y usted le creyó?, preguntó Margarita. No, dijo don Genaro, con su honestidad directa e inapelable. Pero a veces uno elige no saber. A veces esa es la única manera de seguir viniendo a trabajar al día siguiente sin que la cabeza le pese demasiado. Margarita lo entendió con una claridad completa. Ella misma había elegido no saber muchas veces a lo largo de sus 11 años en ese mercado, ante situaciones que había detectado y registrado y luego guardado en ese cajón mental donde van las cosas que uno sabe, pero prefiere no saber. Era una habilidad de supervivencia que todos los que trabajaban en espacios como ese desarrollaban con el tiempo, la capacidad de ver exactamente lo suficiente para mantenerse seguros, sin ver tanto que resultara imposible seguir funcionando. Pero esta vez, algo no la dejaba elegir. Era como si una mano invisible le hubiera puesto los dedos sobre la nuca y la empujara hacia adelante, suavemente pero sin detenerse, sin ceder ni un milímetro por más que ella intentara resistir. Fue su vecina del tercer piso quien le dio el nombre y el marco que le permitieron entender lo que estaba pasando en el local 17 con una claridad que ninguna de las otras conversaciones había logrado darle. Doña Remedios Aguilar tenía 72 años y había nacido en un pueblo de los valles centrales de Oaxaca, cuyo nombre pronunciaba con una suavidad particular que Margarita siempre había asociado con el orgullo tranquilo de quien sabe exactamente de dónde viene. Llevaba 40 años viviendo en la colonia Guerrero, en el mismo departamento del mismo edificio donde también vivía Margarita, y en esos 40 años había acumulado un conocimiento sobre plantas, tradiciones, rituales, personas y sistemas de creencia que para Margarita siempre había sido una mezcla fascinante e incomprensible de sabiduría real, experiencia vivida y algo más difícil de categorizar. No era una curandera en el sentido formal que la gente suele imaginar cuando escucha esa palabra. Era algo más específico y más difícil de nombrar. Una mujer que había aprendido a distinguir entre lo que se puede ver y lo que no se puede ver, y que usaba ese conocimiento con una sobriedad y una precisión que impedían confundirlo con superstición o con fantasía. Una tarde de jueves, con el sol bajando sobre los edificios de la colonia y las palomas del parque de enfrente moviéndose en círculos lentos sobre los árboles como si estuvieran pensando algo, Margarita y doña Remedios tomaban café en los escalones de entrada del edificio. Era un ritual de 2 o 3 veces por semana, nacido de la coincidencia de horarios y sostenido por la comodidad de no necesitar pretexto ni invitación. Esa tarde, Margarita le contó todo,
Lo hizo de manera ordenada y cronológica, empezando por el día en que encontró el candado nuevo en la puerta del 17 y terminando con la fotografía del humo bajo la puerta y el testimonio de don Genaro sobre la luz roja y la línea de ceniza en el pasillo. Incluyó el foro de Internet que Andrea le había mostrado, con la mención de los rituales nocturnos y las deudas invocadas. Incluyó su visita al cuartito del velador y lo que don Genaro le había contado. Doña Remedios la escuchó sin interrumpir durante todo ese tiempo, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos entrecerrados, de alguien que está procesando y organizando información mientras la recibe, construyendo algo con ella. Cuando Margarita terminó, la anciana no respondió de inmediato. Miró hacia la calle durante un momento, como si buscara algo en el movimiento de los coches y los peatones que pasaban, y luego dijo con una calma que no era frialdad, sino la precisión de alguien que sabe de qué está hablando y no necesita rodear el tema. Lo que describes es un círculo de trabajo. ¿Un círculo?, repitió Margarita. Un grupo cerrado de mujeres que practican magia de petición. Magia de servicio, se le llama también en algunas tradiciones. No magia negra, no exactamente, aunque la línea entre una cosa y la otra se cruza sola, cuando el que pide no tiene buenas intenciones o cuando alguien de afuera interfiere con lo que no comprende. Lo que describes específicamente, el copal quemado de noche, la luz roja, la línea de sal o ceniza dibujada frente a la puerta, es el procedimiento de apertura y protección del espacio de trabajo. Lo hacen antes de empezar, para cerrar el lugar a lo que no está invitado, para marcar el límite entre el adentro y el afuera de la práctica. ¿Y lo de invocar deudas?, preguntó Margarita, recordando el comentario del foro. ¿Eso qué significa exactamente? Doña Remedios bebió un sorbo de su café antes de responder. Significa que hay rituales que no piden un favor ni suplican un milagro, que exigen que se cumpla algo que ya debería haberse cumplido. Como cobrar una cuenta pendiente, pero de una naturaleza que va más allá del dinero o de los acuerdos verbales. Los que saben hablan de equilibrios, de deudas que el tiempo acumula cuando alguien toma lo que no le corresponde o causa un daño que nunca se reconoce ni se repara. Estos rituales, según lo que yo conozco, son para acelerar ese equilibrio, para que llegue en vida y no después. Hizo una pausa significativa. Y si la señora Consuelo desapareció exactamente cuando empezaron los rituales nocturnos en su propio local, sin que ella misma esté presente, tienes dos posibilidades. La primera es que ella misma dirige ese círculo y eligió hacerlo de noche y en secreto por alguna razón que todavía no conoces. La segunda es que alguien más tomó su local sin su autorización, la sacó de alguna manera, y está usando ese espacio y ese conocimiento acumulado para sus propios fines. La miró directamente. Y si es la segunda posibilidad, Margarita, la señora Consuelo no desapareció. La desaparecieron. El café de Margarita se enfrió en sus manos mientras escuchaba. Esa última frase le quedó resonando en la cabeza con una claridad incómoda. ¿Cómo puedo saber cuál de las dos es?, preguntó. De una sola manera, respondió la anciana, sin dudar y sin rodeos. Buscando a Consuelo. Si está bien y fue su decisión, te lo dirá o te pedirá que te retires y lo respetas. Pero si alguien la forzó a salir, si alguien la amenazó o la presionó para sacarla de su espacio, lo sabrás también. Porque las personas que han sido forzadas a callar durante mucho tiempo tienen una manera muy particular de hablar cuando alguien finalmente llega a escucharlas. No hablan enseguida, pero cuando hablan, hablan todo. Margarita asintió despacio, procesando.
Doña Remedios añadió, bajando la voz, aunque el pasillo del edificio estaba completamente vacío y no había nadie cerca que pudiera escucharlas. Y antes de ir a buscarla, no le digas a nadie en el mercado que vas. A nadie. En los lugares donde hay secretos viejos, la información viaja más rápido que las personas. Esa noche Margarita buscó en internet el nombre Rodrigo Infante, nuevo administrador del mercado de la Merced. Encontró varias menciones en notas de las últimas semanas. Un comunicado de la delegación anunciando su nombramiento tras la muerte del administrador anterior. Una fotografía en la que aparecía sonriendo frente a la entrada principal del mercado, con traje azul marino y corbata. Una nota breve en un periódico local citando sus planes de modernización del espacio, sus intenciones de revisar los contratos de arrendamiento de los locales con menor afluencia de público y sus declaraciones sobre la necesidad de actualizar la imagen del mercado para el siglo XXI. Modernizar, actualizar la imagen, revisar los contratos. Margarita leyó esas frases 3 veces y cada vez le pesaban más. Conocía ese vocabulario, lo había escuchado antes en contextos distintos y siempre había aprendido a traducirlo. Modernizar significaba sacar lo que estaba. Actualizar la imagen significaba borrar lo que no encajaba con la imagen que alguien más había decidido que debía existir. Y revisar los contratos en el lenguaje de los que usaban ese vocabulario significaba encontrar las razones para no renovar los que no convenían. Encontrar a la señora Consuelo requirió 4 días de conversaciones cuidadosas con personas que sabían más de lo que decían y que necesitaban sentir que la intención de Margarita era genuina antes de soltar cualquier información útil. No era desconfianza personal hacia ella, que llevaba 11 años en el mercado y cuya presencia era conocida y respetada. Era el tipo de precaución que se aprende en los lugares donde hay secretos que ya costaron consecuencias la última vez que alguien los mencionó en voz demasiado alta. El primer día preguntó discretamente a 2 personas y obtuvo 2 negaciones amables pero firmes. El segundo día intentó con otras 3 personas y obtuvo 2 negaciones, y una que al menos admitió que sabía quién podría saber algo, aunque no dijo más. El tercer día siguió ese hilo hasta llegar a una señora de nombre Guadalupe que vendía bordados en el pasillo del fondo, y que la miró durante un momento largo antes de decirle, en voz muy baja y con los ojos moviéndose brevemente hacia los lados, para asegurarse de que nadie estuviera cerca: «Hable con Lupita, la de las flores en la entrada. Ella sabe dónde está». Lupita era una mujer de unos 50 años, de carácter alegre y voz fuerte que contrastaba extrañamente con la precaución que mostró cuando Margarita se acercó a su puesto esa misma tarde, ya terminado su turno, y le preguntó en voz baja si sabía dónde podía encontrar a la señora Consuelo. Lupita la observó un momento con los ojos entrecerrados, evaluando, y luego se inclinó hacia adelante sobre el mostrador lleno de flores y le dio la dirección en susurros. Una vecindad en la colonia Doctores, calle Moctezuma, número 42, segundo piso, la puerta que tenía cortinas de terciopelo verde oscuro. Y antes de que Margarita se alejara, Lupita le tomó la muñeca con una mano gentil pero firme y le dijo: «Tiene mucho miedo todavía. No llegue con prisa, no llegue con preguntas duras al principio. Llegue como quien llega a visitar a alguien, no como quien llega a investigar». Margarita fue un miércoles por la mañana, después de su turno, con el cuerpo todavía cargando el cansancio de las 3 horas de trabajo, pero con la mente despierta y enfocada con esa claridad particular que tienen los momentos en que uno sabe que está a punto de encontrar algo importante. Tomó el metro hasta la estación Doctores y caminó 4 cuadras hasta la calle Moctezuma.
La vecindad era un edificio de 2 plantas construido probablemente en los años 50, con una fachada de cantera gris que el tiempo había ido oscureciendo de manera irregular, más oscura donde la humedad llegaba y más clara donde no, como una piel que guarda su historia en el color. Entró por el portón de madera que estaba abierto, cruzó el patio central, donde había macetas con plantas que nadie había regado recientemente y una bicicleta vieja apoyada en la pared, y subió la escalera de concreto que olía a humedad contenida y a detergente de pino, aplicado hace días. El segundo piso tenía un pasillo largo con 4 puertas. La tercera, desde la escalera, tenía cortinas de terciopelo verde oscuro, visibles por debajo de la puerta y por las rendijas de los lados, bloqueando completamente la luz exterior. Margarita tocó. Silencio. Esperó. Tocó de nuevo, esta vez más despacio, sin urgencia, con el ritmo tranquilo de alguien que está dispuesta a esperar el tiempo que haga falta. Escuchó pasos del otro lado, lentos, cuidadosos, que se acercaban y luego se detenían justo del otro lado de la madera, como si la persona que llegaba necesitara un momento antes de abrir. Luego el sonido de una cerradura girando, y la puerta se abrió. La señora Consuelo estaba ahí, más pequeña de lo que Margarita la recordaba del mercado, o quizás era que verla fuera de su local, sin el contexto de sus frascos y sus veladoras y el olor específico de su espacio, la hacía parecer más humana, más expuesta, más cercana a la fragilidad que a la fortaleza que siempre había proyectado detrás de su mostrador. Tenía los ojos de alguien que lleva varias semanas durmiendo poco y pensando en exceso, con las ojeras marcadas y profundas, y una tensión en los hombros y en la mandíbula que no cedía ni cuando no estaba hablando. La tensión de alguien que carga un peso durante tanto tiempo que el cuerpo ya no sabe cómo ponerse en una postura que no lo incluya. La reconoció de inmediato. Los ojos de la anciana recorrieron a Margarita con una evaluación rápida y precisa. «Usted es la que limpia los pasillos», dijo, con una voz que era la misma de siempre, firme, directa, sin adornos. «Sí, señora, soy Margarita Solís. Llevo 11 años trabajando en el mercado». Consuelo la miró un momento más, buscando en su cara algo que Margarita no sabía exactamente qué era. Luego dio un paso atrás y abrió la puerta del todo. «Entre», dijo. El cuarto era pequeño, pero organizado con una precisión que hablaba de años de práctica y de la necesidad de hacer que un espacio limitado funcione para muchas cosas al mismo tiempo. Las cortinas de terciopelo verde oscuro cubrían las 2 ventanas completamente, haciendo que la iluminación del cuarto dependiera de 3 lámparas pequeñas colocadas estratégicamente y de 3 veladoras encendidas en una repisa junto a la pared. Una blanca, una azul y una morada, ordenadas de izquierda a derecha con la precisión de quien sabe que el orden importa. Entre las veladoras había una fotografía enmarcada de unos 20 por 25 centímetros en la que se veía a una mujer joven de unos 30 años con una expresión que Margarita tardó un segundo en reconocer como la de la señora Consuelo décadas atrás, con el mismo porte erguido y los mismos ojos oscuros y directos, pero con una apertura en la expresión que los años y lo que los años traen habían ido cerrando. En la mesa había una taza de té a medio terminar, un libro de notas abierto con páginas densamente escritas y un frasco pequeño de vidrio oscuro sin etiqueta. Se sentaron una frente a la otra, Margarita en la silla que Consuelo señaló y Consuelo en la que estaba junto a la mesa. Y Consuelo habló. Le contó sobre el círculo, sobre las 6 mujeres que lo formaban y que se habían reunido en el local 17 cada 15 días durante más de 20 años, en las noches de los martes, cuando el mercado llevaba horas cerrado y los pasillos estaban vacíos. Le contó sobre el conocimiento que practicaban, heredado de madres y abuelas y tías,
que lo habían recibido a su vez de generaciones anteriores. Un sistema con sus propias reglas y su propia lógica interna, que no era ni brujería en el sentido que la televisión usaba esa palabra, ni santería, ni ninguna de las etiquetas fáciles que la gente aplicaba cuando no entendía algo. Era algo específico, construido durante generaciones para funcionar de una manera específica, con propósitos específicos que no tenían nada que ver con hacer daño a nadie. Luego le contó sobre Rodrigo Infante, su primera visita al local, formal, con el pretexto de una inspección de rutina. Su reacción al ver el interior, los frascos, los libros, las marcas en el piso que quedaban de los rituales, aunque siempre se limpiaban después. La manera en que su expresión inicial de incomodidad se había transformado en algo diferente, más calculado, cuando empezó a hacer preguntas que no eran las preguntas de alguien que quiere que algo desaparezca, sino las preguntas de alguien que quiere apropiarse de algo que ha encontrado. El ultimátum, que llegó una semana después, 3 semanas para desalojar el local completamente o enfrentaría una denuncia formal por actividades ilícitas, con el peso de su cargo de administrador respaldando la acusación. ¿Y usted se fue porque le tuvo miedo a la denuncia?, preguntó Margarita con cuidado. Le tuve miedo a lo que le podía pasar a las demás, respondió Consuelo, con una firmeza que no era defensiva sino explicativa. Yo tengo 72 años y ya viví lo que viví. Pero las otras del círculo tienen familias, tienen hijos, tienen locales que son su único ingreso. Si las involucraba en un escándalo público con mi nombre en el centro, les arruinaba la vida. No pude hacer eso. Pero él las involucró de todas maneras, dijo Margarita suavemente. Consuelo asintió despacio, con el peso de quien lleva semanas cargando esa culpa. Encontró uno de mis libros de registros antes de que pudiera llevármelo. Un libro con notas sobre las consultas de personas conocidas, con nombres completos y lo que cada uno había pedido. Gente del mercado, gente de la delegación, personas con posiciones que no querrían que nadie supiera que habían ido a consultar a una curandera. Su voz se mantuvo firme, pero Margarita pudo ver en sus manos sobre la mesa la tensión de algo muy contenido. Les dijo a las demás del círculo que si no le enseñaban cómo funcionaba lo que yo hacía, cómo se preparaban los rituales, qué significaba cada elemento, cómo se invocaba, haría públicas esas anotaciones, con nombres y detalles. Chantaje, dijo Margarita. Chantaje, confirmó Consuelo. Y lo que hacen de noche en mi local no es un ritual voluntario. Es una clase forzada para un hombre que quiere aprender en semanas lo que a nosotras nos costó generaciones construir. Y que no entiende que ese conocimiento no funciona así, que no es una herramienta que uno recoge del piso y usa, que requiere una formación y una disposición que él no tiene y nunca va a tener. ¿Las demás quieren salir de esto?, preguntó Margarita, desesperadamente, pero tienen miedo de actuar solas. Si actúan solas y él las denuncia, todo lo que temían se hace realidad. Necesitan que alguien de afuera mueva las cosas de una manera en que él no pueda identificar de dónde vino el movimiento. Alguien de afuera. Margarita miró sus propias manos sobre la mesa. Manos de 11 años de trapeadores y cubetas y pasillos mojados. Manos que para Rodrigo Infante, si acaso las había notado alguna vez, no representaban ninguna amenaza posible. ¿Qué necesitan que haga?, preguntó. Lo que Margarita necesitaba no era valentía en el sentido dramático de la palabra. No necesitaba enfrentarse a nadie, no necesitaba hablar en reuniones ni firmar declaraciones con su nombre. Lo que necesitaba era exactamente lo que había desarrollado en 11 años de trabajo silencioso en ese mercado. Observación, paciencia y la habilidad de documentar lo que pasaba sin que nadie notara que alguien lo estaba documentando. Pasó 5 días observando con una atención diferente a la de siempre,
La atención de quien ya sabe lo que está buscando. Notaba los horarios en que Rodrigo Infante llegaba al mercado y a qué hora salía, qué días variaba su rutina, qué días usaba ropa más informal que su habitual traje de administrador. Notaba los momentos en que revisaba su teléfono con la concentración de quien está coordinando algo. Notaba las veces en que bajaba al pasillo de hierbas sin motivo aparente. Se detenía frente al local 17 un momento, miraba a los lados y seguía su camino. Con la ayuda de Andrea, que tenía una paciencia extraordinaria para los sistemas públicos de información y para la burocracia digital, localizaron y descargaron el contrato de arrendamiento del local 17 a través del portal de transparencia de la delegación. El contrato seguía a nombre de María Consuelo Vargas Altamirano, renovado hacía exactamente 5 meses y con vencimiento en octubre. Cualquier acceso al local por parte del administrador sin notificación previa escrita a la arrendataria era una violación directa del artículo 22 del Reglamento Interno del Mercado, que Margarita había leído completo una sola vez años atrás por curiosidad, y cuyo contenido había guardado en esa parte de la memoria donde van las cosas que uno no sabe exactamente para qué va a necesitar, pero intuye que algún día van a ser útiles. Don Genaro, cuando Margarita le explicó lo que estaba construyendo y para qué servía cada pieza, no dudó ni un segundo. Sacó su teléfono viejo, un modelo de varios años que funcionaba lento, pero que guardaba todo lo que se le ponía, y le mostró 3 fotografías que había tomado durante sus rondas nocturnas en las últimas 2 semanas, después de que Margarita le hiciera su primera pregunta sobre el local 17. Las fotografías eran borrosas, con la calidad limitada de una cámara barata bajo una luz mínima, pero perfectamente reconocibles. En las 3 aparecía Rodrigo Infante entrando al local 17 con una llave propia, en distintos momentos de la noche, acompañado en 2 de ellas por mujeres que no entraban voluntariamente, sino que llegaban antes que él, y esperaban frente a la puerta con la postura inconfundible de quien cumple una obligación que preferiría no cumplir, con los hombros bajos y los ojos que miraban hacia el suelo o hacia los lados, pero nunca hacia la cámara, nunca hacia adelante, con la decisión de quien elige estar donde está. Las fechas estaban registradas automáticamente por el teléfono en los metadatos de cada imagen. 4 noches distintas en el transcurso de 3 semanas, todas en horarios entre la medianoche y las 3 de la madrugada. Todas en días en que don Genaro había anotado en su bitácora de rondas, con la disciplina de 20 años de trabajo nocturno, que había detectado movimiento en el pasillo de hierbas fuera del horario permitido. ¿Por qué no me las mostró antes, don Genaro?, preguntó Margarita sin reproches en la voz, solo con curiosidad genuina. «Porque no sabía qué iba a hacer usted con ellas», respondió el viejo, con su honestidad directa que no admitía rodeos. Un dato suelto en manos equivocadas no sirve de nada y a veces hace daño. Ahora que veo para qué las necesita, sí sé. Las fotografías de don Genaro, combinadas con las propias de Margarita del Humo, bajo la puerta, tomadas, con fecha y hora, registradas automáticamente, más los datos del contrato de arrendamiento, descargado del portal oficial de transparencia, más la referencia precisa al artículo 22 del Reglamento Interno del Mercado, formaban un expediente pequeño en volumen, pero sólido en sustancia. No era evidencia de magia, no era evidencia de rituales ni de conocimientos ancestrales, ni de nada que un funcionario administrativo pudiera negar, ridiculizar o desestimar con facilidad. Era evidencia de acceso no autorizado a un local arrendado, de violación documentada del reglamento interno,
de uso indebido del cargo de administrador para acceder a espacios privados en horarios nocturnos sin notificación ni autorización de la arrendataria legítima. Era exactamente el tipo de evidencia que no dependía de si alguien creía o no creía en lo que ocurría dentro del local. Era el tipo de evidencia que funcionaba independientemente de las opiniones personales de quien la recibiera. Margarita redactó la queja formal una noche de jueves, sentada a la mesa de la cocina de su departamento después de que Héctor y los chicos se habían dormido, con Andrea a su lado, revisando la redacción y el lenguaje administrativo, con una concentración que Margarita encontraba tanto admirable como emocionante, la concentración de alguien joven que entiende que lo que está haciendo importa. Redactaron el texto 3 veces antes de que les pareciera correcto. Claro, preciso, sin exageraciones ni dramatismos, con cada afirmación respaldada por la evidencia adjunta correspondiente. Mencionaban las fechas y horarios de los accesos documentados. Mencionaban el artículo 22 del reglamento. Mencionaban el número de contrato de arrendamiento y el nombre de la arrendataria legítima. Adjuntaban las fotografías numeradas con sus fechas y horarios. No ponían su nombre en ningún lugar del documento. Su esposo Héctor esa noche sí preguntó. Se había despertado a las 11:30 a buscar agua y había encontrado a su mujer y a su hija inclinadas sobre la computadora con la concentración de quien está construyendo algo importante. Héctor era un hombre que no hacía preguntas innecesarias y que confiaba en el criterio de Margarita con la solidez de 20 años de matrimonio. Pero esa noche, algo en la escena le indicó que debía preguntar. Margarita le explicó lo suficiente para que entendiera sin entrar en todos los detalles. Héctor la escuchó de pie junto a la puerta de la cocina, con el vaso de agua en la mano, asintiendo despacio. Cuando ella terminó, él guardó silencio un momento y luego dijo, ¿necesitas que te acompañe a algún lado? Todavía no, dijo ella, pero si llega ese momento, te aviso. Héctor asintió, bebió su agua y se fue a dormir. Esa era una de las cosas que Margarita más valoraba de él. Su capacidad de confiar sin necesitar controlar, de apoyar sin necesitar entender cada detalle, de estar disponible sin convertir su disponibilidad en una presión. Enviaron la queja al correo electrónico oficial de la Contraloría Interna de la Delegación a las 12:47 de ese jueves, desde una computadora de la Biblioteca Pública de la colonia que cualquier ciudadano podía usar con solo presentar una identificación, sin nombre de remitente, sin datos personales de ningún tipo, con los archivos adjuntos correctamente nombrados y ordenados, con suficiente información verificable para que quien la recibiera pudiera corroborar cada punto de manera independiente sin depender de nada que viniera de los remitentes anónimos. Después de enviarla, Margarita se quedó mirando la pantalla durante un momento. La confirmación de envío apareció con un número de folio y una fecha y hora. Andrea, a su lado, exhaló lentamente y se recostó en el respaldo de la silla. ¿Y ahora qué?, preguntó. «Ahora esperamos», dijo Margarita. Y eso hizo. Esperó con la paciencia que 11 años de madrugadas solitarias en pasillos vacíos le habían enseñado, la paciencia de quien sabe que las cosas que valen la pena no llegan rápido, sino después de mucho tiempo quieto, de mucha atención sostenida, de muchas mañanas en que nada parece cambiar y de repente algo cambia, y uno lo nota porque había estado mirando. Durante los días que siguieron al envío de la queja, Margarita continuó su trabajo exactamente igual que siempre. El mismo horario, el mismo trapeador, la misma cubeta, la misma ruta de pasillos que conocía de memoria. Si sentía algo diferente por dentro, no lo mostraba.
Rodrigo Infante pasó junto a ella 4 veces en esa semana, y las 4 la miró con esa indiferencia particular de quien no considera a alguien como una amenaza posible, la mirada de quien ve a una mujer con una cubeta y un delantal en un pasillo de mercado y no se detiene a pensar que esa mujer pueda tener agencia sobre nada que lo afecte. Margarita le devolvió la mirada con la misma expresión de siempre, ni amable ni hostil, solo presente, solo ahí, la expresión de alguien que lleva 11 años en ese lugar y no tiene ninguna intención de irse. En esos días también fue a visitar 2 veces más a la señora Consuelo en la vecindad de Doctores. La primera vez para informarle que la queja había sido enviada y explicarle qué contenía y qué podía esperarse de ella. Consuelo la escuchó con la atención concentrada de quien está evaluando cada detalle, haciendo preguntas precisas sobre el proceso administrativo, sobre los tiempos esperados, sobre las posibles respuestas de Infante si se enteraba de que había una investigación abierta. La segunda visita fue para llevarle un guiso que Margarita había preparado esa mañana, sin más motivo que el de que la anciana estaba sola y probablemente no estaba comiendo bien. Consuelo recibió el guiso sin decir mucho, pero lo hizo con las 2 manos, con un gesto que tenía más peso que cualquier agradecimiento verbal. En esa segunda visita, mientras tomaban café, Consuelo le habló más sobre el círculo, sobre las otras 5 mujeres que lo formaban y sobre lo que habían vivido en las semanas desde que Infante empezó a chantajearlas. Le habló de Dolores, la mayor del grupo después de la propia Consuelo, que tenía 68 años y un puesto de especias en el mercado que llevaba 40 años funcionando con el mismo nombre y los mismos clientes, y que durante las sesiones forzadas de las noches se sentaba con la espalda recta y los ojos cerrados, y no decía más de lo indispensable, respondiendo las preguntas de Infante con monosílabos deliberados que lo frustraban visiblemente sin darle ningún pretexto formal de queja. Le habló de Patricia, la más joven del grupo, 39 años, que había heredado el conocimiento de su madre y que lloraba antes de cada sesión nocturna y llegaba al mercado al día siguiente con los ojos hinchados que disimulaba con lentes de sol aunque estuviera nublado. Le habló de las demás, Concepción, Elvira, Rosario, todas con familias, todas con mucho que perder. Todas resistiendo de la única manera que les quedaba disponible, cumpliendo lo mínimo, entregando lo menos posible, protegiendo el núcleo del conocimiento con la misma determinación silenciosa con que se protege algo que ha costado generaciones construir. ¿Saben que usted habló conmigo?, preguntó Margarita. Sí, dijo Consuelo, y les dije que confío en usted. No es algo que diga fácilmente de nadie. Margarita no respondió de inmediato. Miró la veladora azul que ardía en la repisa, con su llama quieta y regular, y pensó en el peso de esa frase, en lo que significaba recibirla de una mujer como la señora Consuelo. La inspectora de la Contraloría llegó un martes de octubre a las 10 de la mañana, sin anuncio previo, y sin la actitud de quien llega a cumplir un trámite rutinario. Era una mujer de aproximadamente 40 años, de complexión mediana con traje gris oscuro y zapatos planos que no hacían ruido sobre el piso de loseta del mercado, y entró con la calma específica de quien sabe exactamente a dónde va y no necesita que nadie la oriente ni la convenza de nada. Presentó su identificación de la Contraloría Interna de la delegación en la entrada de administración. Pidió que se notificara al administrador de su presencia y solicitó acceso inmediato y sin restricciones a todos los locales cerrados del mercado, incluyendo específicamente, con nombre y número, el local 17. Margarita estaba limpiando el extremo sur del pasillo de las especias cuando escuchó el movimiento cerca de la oficina de administración.
el tipo de movimiento que no es el de la mañana normal, sino el de algo inesperado que interrumpe el ritmo habitual del lugar. Levantó la vista lo suficiente para ver la figura de la inspectora avanzando por el pasillo central, acompañada de un asistente que llevaba una carpeta gruesa, y en el borde de su campo visual, sin girar la cabeza directamente, vio llegar a Rodrigo Infante desde la dirección contraria, convocado por el aviso del personal de entrada. Fue un segundo, menos que un segundo. Un cuarto de segundo en que la cara de Rodrigo Infante cambió antes de que pudiera controlarlo, antes de que la máscara del administrador competente y seguro de sí mismo tuviera tiempo de volver a su lugar. El color se fue. Los hombros se subieron levemente. Los ojos hicieron un movimiento involuntario hacia el pasillo de hierbas, hacia el local 17. Y luego regresaron a la inspectora con una velocidad que intentaba parecer natural, pero que no lo era. Nadie que no hubiera estado mirando exactamente en ese momento y que no supiera exactamente qué buscar, lo hubiera notado. Margarita lo notó. Y en ese cuarto de segundo supo con certeza completa que todo lo que habían construido en semanas de trabajo silencioso, pacientemente, pieza por pieza, desde las fotografías del humo hasta el contrato de arrendamiento descargado del portal de transparencia, desde el testimonio de don Genaro hasta la queja enviada desde la computadora de la biblioteca pública, había llegado exactamente a donde tenía que llegar. Siguió limpiando. El mismo ritmo, el mismo trapeador, la misma concentración en el piso frente a ella. Era importante no cambiar nada. Era importante ser, en ese momento, exactamente lo que siempre había sido en ese pasillo. Invisible de la manera particular en que son invisibles las personas cuya presencia se da por descontada. La inspección duró 3 horas y 40 minutos. Durante ese tiempo la inspectora revisó contratos de arrendamiento de todos los locales cerrados, los registros de acceso del sistema de la administración, el libro de entradas y salidas del personal del velador, y los reportes de incidentes de los últimos 6 meses. Habló con don Genaro durante 45 minutos en el cuartito del velador con la puerta cerrada, y cuando salió de esa conversación, su expresión era la de alguien que ha confirmado algo que ya sospechaba y está calculando los siguientes pasos. Solicitó copia certificada de todas las grabaciones de las cámaras de seguridad del pasillo central correspondientes a los 2 meses anteriores. Y finalmente, en presencia de Rodrigo Infante y de 2 testigos del personal del mercado, con un cerrajero que había traído consigo, abrió el local 17. Margarita no entró al pasillo de hierbas mientras la inspección estaba en curso. No era su lugar y no era su momento. Continuó su ruta de limpieza en los pasillos adyacentes, moviéndose con el ritmo tranquilo de siempre, presente sin ser intrusiva, escuchando sin mirar, viendo sin parecer que veía. Escuchó el sonido del candado abriéndose. Escuchó los pasos de la inspectora sobre el piso del local. Escuchó el silencio particular que siguió, el tipo de silencio que se produce cuando alguien entra a un espacio. Y lo que encuentra ahí le pide un momento antes de hablar. Lo que había dentro del local era, en su mayor parte, exactamente lo que cabía esperar de la señora Consuelo. Frascos ordenados en los estantes, veladoras de distintos colores, libros de notas con la letra apretada e inclinada que Margarita conocía de años de pasar frente al mostrador, marcas en el piso que hablaban de un uso regular y cuidadoso del espacio. Pero había también algo que definitivamente no había estado ahí antes de que Consuelo saliera del local. Una libreta nueva, de pasta negra y hojas cuadriculadas, colocadas sobre el mostrador con la naturalidad descuidada de algo que alguien usa con frecuencia y no se preocupa de ocultar porque no espera que nadie venga a buscarlo.
La libreta tenía anotaciones en una letra que varios de los comerciantes del pasillo, consultados brevemente por el asistente de la inspectora en los días siguientes, reconocieron sin dudar como la de Rodrigo Infante. Nadie supo exactamente qué contenía esa libreta, porque la inspectora se la llevó junto con todo lo demás como parte del material de la investigación y nunca se hizo pública su contents completo. Pero los comerciantes más viejos del pasillo de hierbas, que habían visto muchas cosas a lo largo de muchas décadas en ese mercado y que sabían distinguir entre lo que se dice oficialmente y lo que se sabe realmente, decían entre ellos en voz baja que Infante había estado intentando copiar rituales, transcribir procedimientos que las mujeres del círculo le habían mostrado bajo coerción, construir un manual de algo que no puede existir en forma de manual, que no funciona escrito, porque lo que lo hace funcionar no son las palabras ni los pasos, sino la formación y la disposición y la historia de quien los ejecuta. Decían que había estado intentando apropiarse de un conocimiento que no era suyo, de una manera que el conocimiento mismo no permite que ocurra sin consecuencias. Las grabaciones de las cámaras de seguridad confirmaron lo que las fotografías de don Genaro ya documentaban. Rodrigo Infante accediendo al local 17 en 4 noches distintas, fuera del horario permitido, sin notificación escrita a la arrendataria, en clara violación del artículo 22 del reglamento interno del mercado. Las mujeres que lo acompañaban en esas grabaciones llegaban siempre antes que él. Esperaban frente a la puerta con la postura inconfundible de quien cumple algo que preferiría no cumplir, y salían del local después de cada sesión sin mirarse entre sí, cada una tomando una dirección diferente en el pasillo, como si necesitaran separarse lo más rápido posible del lugar y del momento. El proceso administrativo que siguió fue metódico y sin dramatismo. Reuniones, documentos firmados, declaraciones tomadas en oficinas con aire acondicionado excesivo y luz fluorescente. Margarita no fue convocada a ninguna de esas reuniones. Nadie la llamó, nadie le pidió nada, nadie le preguntó. Su papel en todo esto había terminado la noche en que envió el correo desde la computadora de la biblioteca pública, y esa era exactamente la manera en que debía ser. Las cosas que se construyen en silencio deben también poder terminar en silencio, sin que la persona que las construyó necesite ocupar el centro del escenario para que funcionen. 3 semanas y 2 días después de la inspección, un viernes por la tarde en que el mercado estaba cerrando, con el ruido habitual de rejas metálicas bajando y voces de despedida entre los comerciantes, apareció en el pizarrón de avisos del pasillo central un comunicado impreso con el membrete oficial de la delegación informando que el licenciado Rodrigo Infante había presentado su renuncia voluntaria al cargo de administrador del mercado de la Merced por motivos de carácter personal y que mientras se designaba un nuevo administrador, las funciones del cargo serían ejercidas provisionalmente por la subdirectora de mercados de la delegación, cuyo nombre y datos de contacto aparecían al pie del comunicado. Margarita leyó el comunicado a las 6:15 de la tarde, con su cubeta apoyada en la cadera y el trapeador apoyado en la pared, mientras la luz del pasillo central comenzaba a apagarse en secuencia desde el fondo hacia la entrada. Lo leyó 2 veces completo, despacio, asegurándose de que decía lo que decía y no lo que ella quería que dijera. Luego lo dejó en el pizarrón exactamente como estaba y siguió su camino hacia la salida de servicio. Esa noche llamó a la señora Consuelo desde su teléfono. La anciana contestó al segundo tono, como si hubiera estado esperando la llamada. «Ya puede volver», dijo Margarita. Hubo un silencio breve del otro lado de la línea. «Lo sé», dijo Consuelo. «Ya lo sabía desde esta mañana». Margarita no preguntó cómo lo sabía.
Había cosas que ya no necesitaban explicación. La señora Consuelo regresó al mercado un lunes de noviembre, 16 días después del comunicado. Llegó sola, a las 9 de la mañana, con una bolsa de mandado en cada mano y el paso firme y regular de alguien que conoce cada adoquín del camino, que ha caminado ese trayecto tantas veces que el camino mismo recuerda sus pasos. Los comerciantes de los pasillos cercanos la vieron llegar y el efecto fue como el de una piedra cayendo en agua quieta. Un movimiento que se expandía en silencio desde el centro hacia los bordes, cabezas que giraban, conversaciones que se interrumpían un segundo y luego retomaban con un tono diferente, más ligero, como cuando algo que ha estado tensado durante mucho tiempo por fin cede. Abrió el candado del local 17 con su propia llave, la misma de siempre, la que nunca había dejado de tener. Empujó la puerta con el hombro porque siempre había tenido esa resistencia en el marco de madera vieja que se hinchaba con la humedad y había que empujar con fuerza para que se diera, y esa resistencia familiar, ese gesto específico del hombro contra la madera, fue para ella más bienvenido que cualquier ceremonia de regreso. Descorrió las cortinas del fondo para dejar entrar la luz del pasillo. Pasó la mano por el mostrador para retirar el polvo acumulado de semanas. Y luego sacó de una de sus bolsas de mandado, envuelta en papel de estraza, una veladora azul nueva que colocó exactamente en el centro del mostrador y encendió con un cerillo de madera, sosteniéndolo hasta que la llama encontró la mecha y se estableció firme, quieta, sin vacilar. Margarita pasó por el pasillo a las 7 de la mañana del martes siguiente, con su cubeta y su trapeador, como todos los días desde hacía 11 años. El local estaba abierto. La luz de la veladora azul era visible desde el pasillo. La señora Consuelo estaba detrás del mostrador, acomodando frascos en el estante con esa concentración silenciosa y precisa de siempre, los movimientos exactos de alguien que sabe exactamente dónde va cada cosa y no necesita pensar para ponerla en su lugar. Cuando Margarita pasó frente a la puerta abierta, la señora Consuelo levantó la vista. No sonrió. Nunca había sido una mujer que sonriera con facilidad, y Margarita no lo esperaba ni lo necesitaba. Pero asintió. Asintió con una lentitud deliberada y una firmeza que no se parecía en nada al asentimiento seco y breve de los últimos 11 años. El asentimiento de la distancia respetuosa entre dos personas que comparten un espacio sin pertenecer al mismo mundo. Este asentimiento era diferente en su peso, en su duración, en lo que cargaba. Era el gesto de alguien que reconoce una deuda, no la deuda de un favor entre conocidos, sino una deuda más difícil de nombrar, la deuda que se contrae cuando alguien usa lo que tiene, exactamente lo que tiene y nada más que lo que tiene, para proteger algo que importa. Margarita asintió también, con el mismo peso, con la misma firmeza, y siguió su camino. El olor a copal la acompañó hasta el final del pasillo, suave y limpio, y sin el peso opresivo de las semanas anteriores, sin el sabor de algo que está ocurriendo donde no debería ocurrir. Era el olor de siempre, el de las tardes de viernes de su abuela con el brasero de barro, el del camino entre los vivos y lo que no se puede ver, abierto y fluido y en su lugar correcto, sin que nadie lo hubiera forzado a hacer otra cosa. Afuera, más allá de las rejas metálicas del mercado, la Ciudad de México amanecía con su ruido y su peso y su densidad de siempre. Millones de personas, moviéndose en todas direcciones al mismo tiempo, sin saber qué historias cargaba cada una, sin saber qué se había construido y protegido y recuperado en los pasillos de un mercado, mientras ellas dormían. Margarita tomó su cubeta con las dos manos, sintió el peso familiar del mango del trapeador en la palma
y siguió adelante por el pasillo que llevaba 11 años siendo suyo de la única manera en que los lugares pueden ser de alguien. No por el papel de un contrato, sino por el peso acumulado de todas las mañanas en que uno llega y hace lo que hay que hacer, sin que nadie lo pida y sin que nadie lo note, porque hay cosas que se sostienen solo mientras alguien se ocupa de sostenerlas. Siempre había sido así. Y eso, esta mañana de noviembre con la veladora azul ardiendo en el local 17 y el olor a copal limpio en el pasillo, le pareció a Margarita exactamente suficiente.